El equipo de Cruz Azul finaliza su participación de esta Leagues Cup 2026 tras caer derrotado 2-1 en contra del Chicago Fire por la tercera jornada de este torneo. Un partido que deja muchísimo al expuesto lo que es la falta de delanteros que tiene Cruz Azul, además de un enorme vacío en la parte de los cambios, una forma de jugar bastante burda, bastante sosa, me atrevería a decir, por parte del actual campeón de la Liga Mexicana, en el cual, pues bueno, creo que la forma de cómo se regresa a lo que estábamos desafortunadamente acostumbrados, el término cruzazulear, no poder mantener los resultados, no poder mantener un ritmo de juego, lo que mostraste en el primer tiempo, no poderlo volver a mostrar en la segunda mitad, creo yo que es algo que tiene que haber un cambio muy radical por parte de Joel Wiki. La forma en cómo se termina cayendo el día de hoy es algo bastante notorio, la forma de cómo juegan los delanteros que no convence a nadie, ni siquiera a la misma afición, que al final de cuentas somos los encargados de estar apoyando. Una vez más fuimos locales, incluso estando allá en Estados Unidos, pero eso no puede ser todo el peso para Cruz Azul. Tristemente se termina cayendo eliminados en la tercera jornada en un torneo que pintaba para algo completamente distinto, obviamente después de lo visto contra el New York City, en un partido que fue completamente dominado por el mediocampo, fue completamente una muestra de que tenemos a los mejores jugadores en esas posiciones de la Liga Mexicana y que bueno, el día de hoy se termina dando a notar lo que es tener a los mejores mediocampistas, pero no tener a un definidor, no tener a un killer, no tener a alguien que te pueda resolver cuando los partidos se ponen complicados. La verdad es que yo entiendo que mucha gente va a estar ya arrastrando el límite de decir que se vaya el Toro, que se vaya Nico. Yo la verdad es que no voy a caer en eso porque al final de cuentas son los únicos dos delanteros que tenemos junto con Cristian Evere, que desafortunadamente no pudo estar en este plantel, bueno, en este torneo, perdón, pero la verdad es que la forma de jugar que tiene el Toro y que tiene Nico están dejando muchísimo a desear. La verdad es que entiendo que me van a decir de que vienen de lesión, de que todavía se están recuperando, sí, pero en los otros partidos no te habías visto tan mal. Cruz Azul tuvo muchísimas oportunidades, tanto en el primer tiempo como en el segundo, para poder definir las jugadas, para poder sentenciar el marcador o al menos irte más tranquilo al final del partido y tristemente no se termina viendo de esa manera. Está bien que obviamente Nico Ibáñez termina siendo el que hace el único gol, pero ese gol podía haber sido marcado desde antes, podía haber sido la definición por parte de Lucas Romero, podía haber sido la definición por parte del Toro, bueno, dos intentos de definición que tuvo el Toro que desafortunadamente por la velocidad no puede llegar el actual delantero de Cruz Azul, pero más allá de eso, la forma de jugar que tiene la delantera de Cruz Azul está muy, muy sobrepasada por lo que estábamos acostumbrados. Entiendo que nunca tuvimos un delantero, al menos en los últimos tiempos, como Sepúlveda o incluso hasta el mismo Georgios Giakoumakis, creo que termina siendo uno de los jugadores que más llegaba a sentenciar los partidos en este tipo de oportunidades, pero al momento de desperdiciar tantos balones, de estar desperdiciando tantas jugadas, tantos buenos pases que se terminaba inventando el mediocampo, incluso por la parte de la banda derecha que no estaba siendo muy ocupada, creo que es lo que termina dando una campanada muy grande para la directiva de que se necesita un delantero que realmente te pueda definir el partido, un delantero que realmente tenga los recursos suficientes para poder entrar o para poder estar en el campo y las oportunidades que te lleguen, no desaprovecharlas, no darlas por perdidas, no estar tratando de gambetear o de dar un pase para tratar de acercarte a la portería lo más que se pueda, no, necesitas a alguien que tenga la determinación, que tenga la constancia de poder definir un balón a unos escasos metros de la portería, porque desafortunadamente para el Toro no es la primera vez que pasa, para Nico Ibáñez tampoco es la primera vez que pasa, hay que recordar justamente lo que fue el partido contra Atlante, que Nico Ibáñez tuvo como tres llegadas que eran muy importantes y que otro delantero con muchísimo más calidad o que no venga recuperándose de una lesión para que no suene tan mal, te podía haber definido de una manera muy, muy diferente a lo que vimos tanto en ese partido y tristemente para el Toro Fernández lo que vimos el día de hoy. Creo que la manera en cómo se termina dando el partido y la alineación
Creo que es bastante obvio que nos faltan muchos jugadores. Obviamente la baja de Rodarte, la baja también de Amaury Morales, de Amaury García, el mismo Rotondi, que es una baja muy pesada para Cruz Azul, pero que al menos en ese lado tenemos a un Omar Campos, el mismo Omar Campos que estuvo apareciendo el día de hoy, que estuvo teniendo muchas oportunidades, que estuvo generando demasiado. O sea, todo lo que fue la banda izquierda de Cruz Azul fue dominada total y absolutamente por Omar. La verdad es que la forma en cómo se termina definiendo el partido creo que es bastante injusto para lo que fue el primer tiempo que dio el ahora mediocampista izquierdo de Cruz Azul, pero la verdad es que sí se ve muy, muy notorio la forma en cómo nos deja nos faltan muchos jugadores que puedan llegar a tener el mismo nivel para definir esta clase de marcadores. Cruz Azul empezaba perdiendo el partido al minuto 66, pero lo que fue el primer tiempo, la forma en cómo se estaba jugando era completamente diferente. Hay que decirlo, tristemente al minuto 44 terminaba saliendo Gonzalo Piovi después de una jugada que tristemente esa clase de momentos en los cuales el jugador se tira y él mismo es quien pide el cambio, es donde se encienden las alarmas también, porque tampoco es como que estemos muy vastos de defensas. Obviamente se tiene la confianza de un Omar Campos como lateral izquierdo para que regrese a la posición, también ya se tiene la recuperación de Chiquete Orozco, pero independientemente de eso, creo que la manera en cómo se termina lesionando Gonzalo Piovi es una muestra de que él es el que tiene que subir para atacar, que tiene que subir para defender, para tratar de recuperar el balón y darle un espacio al Toro, que se sabe que no tiene una velocidad como Cristian Everé, al mismo Nico Ibáñez, que tampoco es muy rápido, pero se sabe la agilidad que llega a tener. Entonces creo que esa clase de arranques, esa clase de momentos que yo lo vengo anunciando desde los partidos anteriores, es algo que puede llegar a venir viniendo arrastrando Gonzalo Piovi, y por eso puede llegar a ser un resentimiento por algún tirón, algún calambre. La verdad es que no se sabe aún lo que va a ser la duración de la lesión que tuvo Gonzalo Piovi. Afortunadamente termina saliendo por su propio pie, lo cual obviamente es una enorme y agradable noticia. Y entraba Luca Romero que unos minutos después, bueno, en el segundo tiempo, iba a tener una jugada muy importante, iba a ser el empate antes de que cayera el gol de Nicolás Ibáñez a minuto 81, una jugada en la cual termina recuperando el Toro Fernández, le deja el balón a Palavecino, que tenía todo el espacio para poder tirar, pero entiendo que a lo mejor vas a buscar asegurar el gol, pero en ese mismo afán de asegurar el gol, pues tristemente terminaba cayendo hacia Luca Romero, y Luca Romero no podía definir, no podía tener la certeza al momento de tirar y terminaba siendo bloqueado. Creo yo que esa es la oportunidad que más le duele a Cruz Azul, porque sabías que ahí tenías el partido. Entiendo que después empata, reitero, con ese gol de Nicolás Ibáñez al minuto 81, que de hecho Nico había entrado al minuto 78 dándole cambio al Toro Fernández, pero a ver, yo entiendo que me van a decir de que los cambios sí funcionaron, ahí se vio, pero después de eso Nico Ibáñez no tuvo nada que hacer ahí. La verdad es que la forma en cómo se terminan dando los cambios por parte de Cruz Azul, creo que también es algo muy cuestionable y algo que debe ser criticado hacia Joel Wiki. No solamente en este partido, lo mencioné contra Filadelfia, lo mencioné contra New York City. Yo entiendo que a lo mejor no quieres arriesgarte a perder el partido, pero en este caso todos los demás partidos los iniciaste ganando, algo bueno, algo que obviamente te da la tranquilidad, pero este partido lo empezaste perdiendo, y no solamente lo empezaste perdiendo, ibas al minuto 81 y ibas empatado 1-1. O sea, la forma en cómo se termina vendiendo el partido sin un Cruz Azul que fuera a conseguir la victoria, ¿para qué buscar el empate? Entiendo que con el empate y en los penales podrías haber ganado y seguiríamos hablando de otra historia, pero la crítica seguiría siendo la misma. Cruz Azul no puede volver a lo que era la situación con Nicolás Larcamón. Se le criticaba demasiado por el tema de los cambios al minuto 85, al minuto 90, y en este caso lo que vimos fue un cambio al minuto 95, después de que cayera el segundo gol de Chicago Fire al minuto 93, al minuto 95 entraba Mateo Levi, otro delantero, un delantero que podía haber entrado incluso antes que Nico Ibáñez, o incluso meterlo junto con Nico Ibáñez y cambiar a otro jugador, pero de la nada vemos el minuto 93 como que hay el 2-1, y al minuto 95, cuando se habían agregado 5 minutos, metes a Mateo Levi y cambias a Charlie. Charlie, que era uno de los jugadores que más pases estaba dando, que más lo estaba intentando. Es verdad que perdió 2 balones que podían haber sido completamente sentenciados, incluso desde antes el partido,
Pero en esta situación, ver cómo cae el gol al minuto 93 y el delantero hace un cambio ofensivo al minuto 95, creo que no puede dejar pasar de largo. Creo que esa situación de ver cómo un Joel Wiki no supo leer el partido, no supo ir a por el resultado justo cuando habías anotado tú, justo cuando tenías más la posesión, cuando habías recuperado el ritmo del juego, no se pudo mantener esa situación, porque incluso el jugador que más peligro estaba generando por parte de Chicago Fire seguía en el campo y ya estaba fundido, quien fue justamente el que hizo las dos anotaciones, pero además otro jugador, otro killer, otro gran o enorme delantero que tiene Chicago Fire, que era Robert Lewandowski, ya había salido en minuto 68. O sea, ya no tenías nada que arriesgar. Podías haber seguido buscando la oportunidad de atacar, la oportunidad de generar muchísimo más peligro y tener los cambios, mete los 5 cambios de una. O sea, ya si vas a perder, piérdelo, pero trata de arriesgarte, trata de buscar mantener el ritmo y tratar de conseguir el resultado, al menos buscar el empate que tanto estuviste protegiendo, porque después de lo que fue el gol de Nico Ibáñez, hubo un peloteo, una forma de jugar bastante aburrida, tanto por parte de los dos equipos, me atrevería a decir, pero más por Cruz Azul. Había momentos en los cuales pasaba un minuto completo con dos jugadores el balón. O sea, no había movimiento, no había pases, no había ningún tipo de circulación del balón para tratar de buscar el resultado. Joel Wiki estaba tranquilo con el empate. Yo entiendo que a lo mejor estás con la seguridad de que un Kevin Mier va a aparecer y va a poderte salvar y va a poder ganar los penales, pero no tienes esa certeza porque Chicago Fire te dio partido y las oportunidades que tuvo, desafortunadamente, las aprovechó. Y con ese resultado, ahí se vio justamente lo que podía hacer el peligro por parte del equipo de la MLS, los cuales son los que hacen que Cruz Azul esté eliminado el día de hoy. Incluso también hay que mencionarlo, o sea, el hecho de que al minuto 81 Cruz Azul ya estuviera conforme con el empate y entiendo que con eso ya pasaban los dos equipos, de la nada aparece Chiquete Orozco tratando de buscar un pase, abriendo hueco, dejando libertad al otro rival, pues obviamente el otro rival no va a jugar con la misma mentalidad, va a jugar para ganar, lo cual obviamente para eso es que te pagan, para eso es que te buscan, o sea, el hecho de que tú quieras sentir la tranquilidad de que el otro equipo va a buscar el empate, o sea, ya no vamos a tener ningún tipo de problema al momento de atacar, nos vamos a penales y pasamos los dos. Chicago no. Chicago no iba a jugar a eso. Y ahí es donde se ve el resultado, tristemente. Yo entiendo que va a haber muchísima gente que va a decir de que no, es que Nico tiene que ser el que sea el titular y no el Toro Fernández. Los dos están mal, los dos están muy mal. O sea, de verdad, la forma en cómo se termina definiendo el partido, tristemente, creo que deja muy marcado que no se tiene un delantero fijo, que no se tiene un delantero con la característica que nos gustaría, que sea alguien que defina los partidos, que defina los goles y las oportunidades más claras. Entonces, yo creo que hay que bajar un poquito esa esperanza que se tiene hacia los delanteros de Cruz Azul actualmente, porque si bien el Toro en su momento nos dio grandes alegrías, nos mostró que puede ser un buen delantero, después de la lesión ya no fue el mismo. Nico Ibáñez, exactamente lo mismo. ¿Cuánto tiempo llevaba sin marcar desde aquel gol contra el Atlante? Y reitero, un partido que si ustedes no se acuerdan, hay mucha gente que sí, vean ese partido y díganme que realmente Nico Ibáñez puede llegar a ser mejor que el Toro. Yo entiendo que la jugada que tuvo el Toro y que termina desperdiciando, pero al final para mí ni siquiera termina siendo culpa de él, porque él es el que empieza la jugada y le da el pase a Palavecino, es más culpa de Palavecino para mí que del Toro en esa jugada donde estaban 3 contra 1 y el portero, pero bueno, cada uno va a tener su opinión, la cual voy a leer muy contento en los comentarios, pero independientemente de eso, el tema del resultado, el tema obviamente de la diferencia de goles es lo que está terminando por sentenciar la salida y la despedida de Cruz Azul de esta Leagues Cup. Es muy complicado quedarse con algo porque al final de cuentas, reitero, la situación de las bajas y las lesiones también es muy importante, pero para mí no es excusa porque si le diste un enorme juego al Philadelphia Union en el primer tiempo y en el segundo tiempo, bueno, no se tuvo la misma constancia, que para mí es algo que se le recrimina y se le tiene que seguir recriminando tanto a Joel Wiki como al mismo plantel. Creo que en el segundo partido contra New York City se mostró algo completamente diferente. Cruz Azul dominó, pasó, incluso se veía una forma de juego, una idea futbolística completamente diferente, y en este partido fue exactamente lo mismo. O sea,
Con Philadelphia Union y con el Chicago Fire fue la misma forma de jugar. El primer tiempo espectacular, el primer tiempo dominando, no dejando que el rival se acerque, buscando tratar de tener muchísimo más el balón y más oportunidades al momento de tirar, pero en el segundo tiempo nada. O sea, en el segundo tiempo no hubo nada más. Entonces, creo yo que van a haber muchos cambios. Espero que vaya a haber alguna situación ahí que pueda repercutir, porque al final de cuentas, Joe Wiki lo dijo, yo no estoy inventándome nada. Él dijo que el objetivo principal era ganar los 3 partidos de este torneo. Tristemente no se termina dando. Obviamente se agradece y se alegra uno porque Cruz Azul no había podido ganar en los 90 minutos de tiempo regular es un partido en este torneo, pero si ya estás animado, si estás mostrando lo que realmente puedes llegar a ser, y reitero, en la primera parte puedes ser un equipo completamente diferente, completamente ofensivo y que pues, sabe la forma en cómo tiene que atacar, y que no los termines de mostrar, creo que también deja muchísimo a desear. El tema de los cambios para mí es completamente de él, la forma de jugar y de plantear el partido después del gol de Nico Ibáñez también completamente de él, porque el hecho de ver cómo los mismos jugadores, o sea, ya se veían completamente tranquilos al momento de decir que bueno, vamos a empate, avanzamos los dos, no vamos a arriesgar, aparece Chiquete y termina dando un pelotazo, el cual deja todo el espacio y toda el área para algún hueco que se pueda abrir, lo cual fue lo que ocurrió. Entonces, yo no sé, la verdad es que obviamente este torneo no le voy a bajar el precio, no voy a decir al final es un torneo X porque yo celebré los goles contra el New York City, celebré el gol contra el Philadelphia Union y quería ver a Cruz Azul seguir avanzando y conseguir algo completamente histórico, que era ganar los 3 partidos. Cruz Azul, bueno, ningún equipo de la Liga MX ha ganado los 3 partidos de esta Leagues Cup o de este formato en tiempo regular. O sea, no sé, la verdad queda mucho a desear. Hay una alarma muy importante, reitero, en la parte de la delantera. Pero bueno, yo entiendo que va a haber mucha gente que va a decir de que no pasa nada, seguimos siendo campeones, seguimos siendo campeón de campeones. El partido importante va a ser ahora en Estados Unidos, pero contra el Inter de Miami, el 16 de septiembre. O sea, si vamos a quitarle mérito o importancia a unas cosas, mejor decirlo, mejor decir, ¿saben qué? En la Leagues Cup vamos a intentarlo, vamos a ver qué ocurre, y si sale bien, bien, si sale mal, ni modo, o sea, pero, o sea, Hoy Wiki fue el que salió, y él dijo, vamos a buscar ganar los 3 partidos, queremos hacer historia, y esa historia tiene que ir acompañada de los hechos. Si tú no puedes plantear una forma de juego distinto en este partido, que era uno de los más importantes, sabiendo que si perdías te quedabas fuera, creo yo que no va muy de la mano lo que se estaba diciendo a lo que se termina mostrando. Pero bueno, yendo al uno por uno rápidamente, la verdad es que no puedo decir nada en contra de Kevin Mier. Kevin termina dando un enorme partido. Las 5 oportunidades de peligro, de las cuales entraron 2 por parte del Chicago Fire, 3 terminan siendo muy buenas atajadas por parte de Kevin Mier. También apariciones bastante llamativas al momento de abrir el espacio, de tratar de mover a la defensa y darle un poquito de libertad a los laterales para que puedan acercarse un poquito más hacia arriba. Creo yo que termina siendo un enorme partido. Jeremy Márquez, un partido muy, muy medio, o sea, fue de menos a más, pero independientemente de eso es una calificación media. La verdad es que creo que ha bajado muchísimo el rendimiento a lo que veníamos estando acostumbrados ya como lateral izquierdo, porque hay que recordar que a veces jugaba de lateral derecho o jugaba de mediocampista derecho. Misma situación con Omar Campos. En esa situación termina decantándose como lateral derecho de la manera en la que lo está haciendo, la verdad lo hace bastante bien, pero hay ciertos momentos en los cuales regala muchísimo la banda, deja muchísimo el espacio para que puedan correr los jugadores de Chicago Fire, que es algo que tienen la mayoría de equipos de Estados Unidos, que son demasiado rápidos, y creo que eso también termina perjudicando un poco la forma de juego por parte de Jeremy. Willy Ardita, la verdad es que un partido bueno, una calificación buena, pero dejar de volver a caer en el mismo error de ser demasiado explosivo, porque al final termina cometiéndole una falta a Robert Lewandowski, y esa jugada y en ese momento
ahí no le habían sacado tarjeta amarilla, pero el tema de reclamar, el tema de decir que no era falta y estar insiste, pique y pique y pique, eso fue lo que le ocasionó al minuto 18 que le sacaran la tarjeta amarilla. Entonces, ahí es donde tenemos que tener un poquito más de calma, o sea, una tarjeta amarilla completamente estúpida e innecesaria porque te terminas condicionando a ti mismo en jugadas que algún codazo, alguna llegada, algún empujón que llegues a generar y te van a sacar la otra tarjeta amarilla. Afortunadamente no fue de esa manera, pero bueno, más allá de eso, termina siendo una calificación positiva. Gonzalo Piovi, dolorosamente, reitero, termina saliendo lesionado antes de que finalice la primera parte, pero al menos en lo que estuvo mostrando a mí me gustó. La verdad es que Gonzalo Piovi, yo sé que hay mucha gente que le va a tirar, que lo va a criticar por la forma en cómo obviamente a veces termina regalando un poco el partido, pero independientemente de eso, la verdad es que creo yo que termina siendo uno de los jugadores en la defensa junto con Willer Dita que más seguridad te da. Entiendo que pueda regalar algún balón, que pueda despejar cuando no es necesario, pero al final termina apareciendo en la manera en la que tiene que aparecer y no hay que olvidar justamente lo que ha sido este rendimiento en los 3 partidos constantes hasta esta dolorosa lesión. Calificación positiva, Chiquete Orozco no le puedo dar una calificación positiva. Al final, a través de él es que termina cayendo el segundo gol, porque él es quien origina ese inicio de la jugada, y además de eso, hubieron 2 balones que intenta dar un pase y las termina regalando, tratando de gambetear, tratando de quitar el balón y haciendo faltas completamente innecesarias. Hay que decir que el arbitraje también estuvo un poco eh, condicionado hacia lo que estaba haciendo la participación de Cruz Azul, pero bueno, independientemente de eso, creo que el mismo Chiquete debe saber justamente en qué momento tiene que actuar y en qué momento tiene que aparecer ese Orozco, porque aparece muy bien en defensa, sabe recuperar los balones, pero la mayoría de las jugadas terminan en falta, termina cometiendo algún empujón, que algunas te las marcan, algunas no, pero el hecho de ver cómo constantemente caen en el mismo error, pues tristemente creo que ya es una llamada de atención también. Eric Lira, calificación positiva, la verdad es que tampoco estuvo apareciendo mucho, pero en las oportunidades que estuvo apareciendo creo que termina haciéndolo de manera correcta. De hecho, el mismo Eric Lira es quien termina también supliendo un poquito lo que era la defensa, porque al final, después de la lesión de Piovi y la entrada de Luca Romero, fue acomodar a Chiquete Orozco como acompañante de Willardita y Omar Campos bajarlo y tener a un Luca Romero como mediocampista izquierdo. Después de eso, la verdad es que tampoco es como que hubiera mucha actuación por parte de Eric Lera. José Paradela, bien, o sea, calificación media, porque así como yo lo estaba viendo y lo estaba obviamente alabando y disfrutando en el partido anterior, yo esperaba ver una constancia, yo esperaba ver a Palavecino y a Paradela más participativos en este partido y desafortunadamente no termina siendo de esa manera. Al final es quien termina dando la asistencia, termina siendo un pase espectacular, pero muchas jugadas que tuvieron más Palavecino que Paradela para definir, desafortunadamente no las termina aprovechando. Para de la calificación positiva, pegada a lo medio, y para vecino calificación media. La que tuvo y que podía haber cambiado la historia del partido antes de justamente la entrada de Nico Ibáñez, creo yo que es la más dolorosa, porque tenías todo el espacio para poder definir. Entiendo que la posición, entiendo que el ángulo puede llegar a ser muy complicado, pero si ves que tienes al otro lado un jugador que a lo mejor que no tienes la seguridad completa de que te pueda llegar a definir y que pueda caer el gol, creo que ahí es donde caemos en el error. Charlie Rodríguez, calificación positiva, en todas apareció, incluso en los errores, tuvo 2 errores, la verdad, perdió el balón en 2 ocasiones que desafortunadamente para el equipo rival no terminaron siendo sentenciadas, pero afortunadamente para Cruz Azul no terminaron cayendo en anotación en contra. Pero independientemente de eso, la verdad es que Charlie termina haciendo un enorme juego, termina distribuyendo el balón de la manera adecuada y de hecho a mí me sorprende mucho que justamente que quien entrara por que quien supliera a Charlie fuera Mateo Levi, cuando para mí incluso podrías haber suplido al mismo Agustín Palavecino, porque la forma de crear un juego, de crear juego al atacar por parte de Charlie es muy diferente a la que tiene Palavecino, porque Palavecino es un poquito más aguerrido de buscar algún pase por las bandas, de tratar de buscar incluso un disparo, y Charlie no, Charlie es de buscar algún tipo de pase aéreo, un tipo de pase a lo profundo, y bueno, desafortunadamente no termina siendo esa participación para él, pero termina siendo una calificación positiva. Omar Campos, calificación positiva. La verdad es que
Sé que hay muchos méritos para el mismo Nico Ibáñez por hacer el único tanto del partido, pero para mí Campos y Kevin Mier terminan siendo los dos jugadores más importantes que tuvo Cruz Azul en este partido, así que calificación positiva para Campos. El Toro no le puedo dar una calificación positiva. Hubieron dos jugadas, incluso una creada por el mismo Omar Campos en los primeros minutos que tristemente no puede definir, y otra jugada que, bueno, desafortunadamente termina siendo volada, pero la verdad es que yo no sé qué es lo que pasa con los delanteros de Cruz Azul, la verdad. O sea, yo sé que a lo mejor voy a sonar muy que odio a Nico Ibáñez, que odio al Toro Fernández, obviamente yo no, o sea, obviamente tengo memoria y sé lo que hicieron y sé lo mucho que sumaron para que Cruz Azul consiguiera la ansiada décima en su momento, más el Toro Fernández que Nico Ibáñez, pero independientemente de eso, no puedo tapar el sol con un dedo, no puedo hacer a un lado los errores tan terribles que ha estado teniendo tanto el Toro como Nico Ibáñez. Así que yo no sé qué es lo que va a pasar. Yo no sé si esto realmente vaya a repercutir en la parte de la búsqueda de un delantero, pero lo que sí es que, bueno, ya Cruz Azul no se tiene que preocupar de este torneo, se tiene que preocupar de lo que va a ser la Campeones Cup, que va a ser el 16 de septiembre. De aquí a un mes creo que van a haber bastantes cambios. Eh, pero bueno, esperemos que sea de esa manera, porque la verdad es que si se sigue con la misma constancia y con la misma mentalidad al momento de buscar algún tipo de oportunidad de atacar, creo que va a ser muy difícil tener la certeza de tener un delantero que pueda llegar a definir. Ojalá equivocarme, de verdad, ojalá me vaya a equivocar y Nico Ibáñez vuelva a ser ese goleador como lo fue en Pachuca, como lo fue en Atlético de San Luis. Y el Toro Fernández, que bueno, que nos regrese a lo que llegábamos a ver de destellos increíbles por parte del delantero de la temporada pasada. Cruz Azul queda eliminado de la Leagues Cup, gol de Nico Ibáñez, y nada más que agregar. Yo leo sus opiniones en los comentarios, saben que están mis redes sociales también, está apareciendo incluso aquí mi Instagram, por si quieren escribirme algo, con mucho gusto yo lo voy a leer y podemos debatirlo. Así que nada, el siguiente partido de Cruz Azul va a ser contra Tijuana el día domingo a las 9 de la noche. Vamos a ver un cambio completamente diferente, creo yo, tanto en el plantel como en los jugadores, empezando por Cristian Evere, quien va a ser para mí el delantero titular. Yo no veo que vaya a poner a Nico Ibáñez por el gol que hizo y menos al Toro Fernández por lo ya comentado antes. Creo que Cristian Evere, el nigeriano, va a terminar siendo el delantero, que tampoco termina siendo tan determinante porque, reitero, para mí termina siendo un jugador que puede ser muy abismal en la parte de las bandas por el medio campo izquierdo o medio campo derecho, pero ya estaremos viendo qué es lo que decide Joel Wiki. Y tampoco es como que empecemos de que ya se va Wiki, de que ya se vayan todos. No, obviamente no. O sea, es un fracaso, porque no lo puedo llamar de otra manera. Para mí, uno de los cuatro grandes que tiene la Liga Mexicana, que caiga eliminado, y más Cruz Azul, siendo el único equipo junto con América que había ganado sus dos primeros partidos, no puede ser de esa manera que termines tu participación en este torneo. Pero bueno, al final son cosas que se dan. Ya estaremos viendo qué es lo que se define por parte de la directiva y por parte del mismo entrenador. Y bueno, ya nos estaremos viendo el domingo a las 9 de la noche en el partido contra Tijuana en calidad de visitante, ahí en el Estadio Caliente. Mi nombre es Miguel Vargas y nos vemos en la siguiente edición.